Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a ver el tema de fármacos antianginosos, es decir, aquellos que previenen el dolor en el pecho, el dolor precordial por eventos anginosos. Y bueno, pues es importante entonces determinar qué es un cuadro anginoso típico. Y el cuadro anginoso típico es caracterizado por molestia en el tórax, en la parte frontal, descrita como pesantez, como opresión o con la sensación de asfixia. Generalmente el dolor de tipo anginoso es irradiado a los hombros o a los brazos. Por ahí dicen que al brazo izquierdo, pero esto no necesariamente es cierto según distintos estudios que analizan la prevalencia de este tipo de cuadros. Generalmente el dolor de tipo anginoso es de naturaleza creciente decreciente, es decir, inicia y empieza a alcanzar un máximo de dolor para después irse quitando. Y la duración clásica es de 2 a 5 minutos, es decir, tampoco dura tantísimo tiempo y si dura más tiempo, de hecho, es característico de un infarto agudo al miocardio. ¿Cuál es la causa de este tipo de dolor anginoso? Bueno, pues el dolor anginoso de origen cardiovascular se debe a una alteración entre la demanda y el aporte de oxígeno al corazón. Muy bien. Entonces tenemos distintos tipos de dolor anginoso. Y entonces aquí tenemos nuestra cardiopatía isquémica, cómo se divide en isquemia coronaria transitoria y en trombosis coronaria. Vamos primero con esta de trombosis coronaria, porque la trombosis va a generar un infarto agudo al miocardio y bueno, pues ya aquí acaba la historia. Esto pues ya es un infarto y tiene que ser tratado como un infarto. Pero ahorita estamos viendo fármacos antianginosos, no fármacos para el tratamiento de un infarto. Entonces la cardiopatía isquémica va a ser caracterizada por una isquemia coronaria transitoria, es decir, que viene y va, que va a producir el cuadro de angina de pecho, ¿sí? Este cuadro clínico de dolor cardiovascular precordial. Y dentro de esta angina de pecho encontramos dos tipos. El vasoespasmo agudo, que es característico de la angina de Prinzmetal, que genera una cosa que se llama angina variante. Este no está caracterizado por una placa trombótica, sino más bien literalmente pues de repente las coronarias van a tener un episodio de vasoespasmo y eso va a reducir la cantidad de oxígeno que llega al corazón. Pero tenemos, y es poco común en realidad, tenemos este que es mucho más común, que es la ateroesclerosis. ¿Sí? Entonces la angina de pecho está producido por ateroesclerosis. Esta ateroesclerosis por lo que hace es tapar la luz vascular, disminuir la luz vascular y entonces pues con el ejercicio vamos a desencadenar un cuadro típico de angina. Ahora, nuestra angina puede ser una angina estable o una angina inestable. La angina estable está caracterizada por episodios con características siempre similares a situaciones similares. Es decir, la persona se queja de que cada vez que va a pasear a su perro le duele el corazón, le duele el pecho. Por otro lado, la angina inestable es una angina que la frecuencia y la intensidad de los episodios aumentan con el tiempo. Entonces al principio le duele ir a pasear a su perro. Le duele cuando va a pasear a su perro. Pero después nada más el hecho de levantarse de la silla para ponerle la correa a su perro le produce dolor. Y después ya ni siquiera necesita de hacer esfuerzo físico para producir dolor. Esto se debe a la rotura de la placa y a la agregación plaquetaria que viene con ella sin que llegue a tratarse de un infarto agudo al miocardio. Entonces, obviamente, la angina inestable es más peligrosa que la angina estable. Y por último, esta angina variante que les había dicho que es de Prinzmetal es el vasoespasmo coronario agudo y es sumamente pues raro porque da en la noche cuando uno está descansando y de repente pum viene el dolor precordial por isquemia. El mecanismo fisiopatológico de hecho es diferente entre la angina variante y la angina estable y la angina inestable. Entonces, como generalidades del tratamiento antianginoso encontramos que, bueno, lo que estamos pretendiendo es aliviar la sintomatología aguda, es decir, que el paciente no se queje, que no tenga este dolor precordial. También vamos a estar previniendo los episodios isquémicos y en el mejor de los casos los vamos a estar disminuyendo de frecuencia. Obviamente que el tratamiento antianginoso también pretende pues mejorar la calidad de vida
y disminuir el riesgo de infartos agudos al miocardio y de muerte de origen coronario. Y para esto tenemos distintos fármacos que nos pueden ayudar. Dentro de estos distintos fármacos que nos pueden ayudar encontramos a los nitratos como agente específico de esto, a los beta bloqueadores, a los calcio antagonistas, a otro tipo de fármacos y a las estatinas y antiagregantes que los vamos a ver en sesiones posteriores. Entonces vamos con los primeros. Lo primero que tenemos que comprender y que conocer sobre el tratamiento antianginoso es que pues lo que estamos intentando hacer es aumentar el aporte de oxígeno y disminuir la demanda de oxígeno, porque es justamente este equilibrio el que es inadecuado en el proceso anginoso. Entonces intentamos a través de nuestros fármacos restablecer el equilibrio entre aporte y demanda, aumentar el aporte y disminuir la demanda de oxígeno por parte del corazón. Y para esto pues necesitamos distintos agentes farmacológicos, como por ejemplo los nitratos, que lo vemos aquí, que disminuyen la taquicardia, que disminuyen estos nitratos aumentan la complianza vascular de nuestras venas y eso va a disminuir la precarga, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la reducción de la demanda de oxígeno a través, por ejemplo, de los beta antagonistas, de algunos calcio antagonistas, que lo que van a hacer es disminuir la contractilidad. Y obviamente al disminuir la contractilidad pues va a disminuir el trabajo cardíaco y por lo tanto la necesidad de oxígeno al corazón. Y también podemos disminuir la poscarga a través de nuevo de fármacos como nitratos y de fármacos como calcio antagonistas. Entonces vamos a tener distintas maneras de incidir sobre este equilibrio entre la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno. Pues comencemos con los primeros fármacos, con los nitratos. De aquí vamos a encontrar distintos tipos de nitratos. Los más característicos son la nitroglicerina, también llamada glicerilo, y la isosorbida o dinitrato de isosorbida. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de estos fármacos? Estos fármacos van a favorecer que las células endoteliales del músculo, las células endoteliales de nuestro endotelio vascular liberen óxido nítrico, y este óxido nítrico relaje a las células musculares. ¿Cómo es que exactamente ocurre esto? La realidad es que de hecho no lo sabemos. No sabemos exactamente cuáles son los mecanismos que suceden para que incremente la cantidad de óxido nítrico a nivel de nuestro músculo vascular. Pero lo que sí sabemos es que se produce este óxido nítrico y por lo tanto hay vasodilatación, y con esa vasodilatación hay relajación, y con esa relajación van a venir distintas cosas. Por una parte, la vasodilatación va a afectar predominantemente a los músculos de las venas, ¿sí? De tal manera que nuestras venas que están así apretaditas dejan de estar tan apretaditas y esto va a hacer que más sangre quede dentro de las venas. Esto, como va a llegar menos sangre al corazón, va a disminuir la precarga. Como disminuimos la precarga, esto va a disminuir la tensión en las paredes ventriculares. Y esto también va a disminuir el gasto cardíaco, de tal manera que estaremos disminuyendo la precarga y el trabajo cardíaco, y por lo tanto, pues nuestro corazón va a necesitar menos oxígeno, es decir, estamos impactando en la reducción en la cantidad de oxígeno que necesita nuestro corazón. Y además, estos nitratos van a dilatar a vasos epicárdicos. Y el hecho de dilatar a vasos epicárdicos lo que va a hacer es que aumente el flujo de oxígeno a nuestro corazón y por lo tanto pues esto también mejore el aporte de oxígeno al corazón. Entonces vamos a tener una mejoría en el aporte del oxígeno y una mejoría en la demanda del oxígeno de nuestro corazón. Es decir, estamos incidiendo sobre las dos cosas. ¿Cuáles van a ser las indicaciones generales del uso de nitratos? Bueno, los vamos a utilizar en angina estable, en angina inestable, en angina variante e incluso en infartos agudos al miocardio. Farmacocinéticamente son fármacos que tienen una elevada solubilidad,
se van a absorber de manera rápida y completa, particularmente por mucosas, es decir, se puede administrar de manera sublingual o de manera transdérmica a través de parches. Cuando se utilizan vía oral se requieren de dosis elevadas porque se va a destruir el fármaco. Por ejemplo, el dinitrato de isosorbida puede funcionar de esta manera. Como efectos adversos encontramos que podemos producir una vasodilatación excesiva. Y si vasodilatamos de manera excesiva, esto puede generar cefaleas, dolor de cabeza, hipotensión, vértigo. Podemos incluso en ciertos momentos generar una taquicardia refleja, y esta taquicardia refleja pues va a aumentar el trabajo del corazón y por lo tanto la necesidad de oxígeno del corazón. Entonces es algo que queremos evitar, y de hecho damos otros fármacos como beta bloqueadores para evitar justamente esta taquicardia refleja, porque esta taquicardia va a incrementar la demanda de oxígeno. Además tenemos un problema, y el problema es que rápidamente estos fármacos producen tolerancia farmacológica. Y entonces esta tolerancia farmacológica hace que no podemos utilizar, por ejemplo, los parches más de 14 horas al día. Tenemos que reducir la cantidad de parches que utiliza el paciente, porque si no, el paciente, su cuerpo, se vuelve resistente y ya no va a responder a estos parches ni a ningún nitrato en general. Vamos a tener algunas interacciones medicamentosas que es sumamente importante que conozcan. Por ejemplo, los fármacos nitratos van a tener un efecto hipotensor potenciado por el sildenafil, por el Viagra, y esto incluso puede generar una hipotensión intensa con taquicardia, con angina e incluso llegar hasta cierto momento al fallecimiento de los pacientes. No ha sido raro este efecto de fallecimiento de los pacientes que les ponen un parche de nitrato y ya estaban tomando sildenafil, ya estaban tomando Viagra. Entonces, de hecho, siempre hay que preguntarle a los pacientes que se estén infartando si han consumido este fármaco y decirles que si no dicen la verdad, incluso esto puede generar pues efectos adversos como la muerte. Otra cosa que se ha observado es que hay fármacos de abuso o drogas de abuso, como por ejemplo los poppers, que son nitrito de amilo, los venden pues en el antro, y es una droga recreativa que es estimulante, que se inhala, pero tiene un efecto vasodilatador importante. De tal manera que esto combinado con Viagra o combinado con nitratos puede ser también potencialmente fatal. Entonces hay que tener cuidado con estas interacciones medicamentosas que podrían, pues la verdad es que no parecer como tan obvias y sin embargo son potencialmente fatales. Dentro de la posología y algunas consideraciones para el tratamiento, bueno, pues los pacientes deben de tomar el medicamento, el parche se lo deben de poner o el sublingual durante el episodio de angina, es decir, cuando están teniendo el episodio de angina. Los pacientes también lo podrían tomar de manera preventiva cuando saben que van a realizar un esfuerzo que produce angina, por ejemplo, pasear al perrito. En México encontramos un fármaco, la isosorbida sublingual, que sirve justamente para este propósito. Para tratamiento continuo, es decir, personas que ya tienen todo el tiempo este problema de tener angina de pecho, lo cual pues, es bastante feo y bueno, disminuye mucho la calidad de vida de los pacientes. Bueno, pues lo que podemos dar son parches transdérmicos una vez al día durante menos de 12 horas. Esto más o menos tiene un costo de 1,600 pesos, o tabletas de 5 miligramos 4 veces al día, o tabletas de liberación prolongada de 60 miligramos una vez al día. O sea, hay distintas formas, hay distintos mecanismos que podemos utilizar para prevenir estos eventos de angina de pecho. Obviamente pues ninguno de ellos es curativo, nada más estamos tratando un poco los síntomas, estamos mejorando la calidad de vida del paciente y finalmente estamos hasta cierto punto previniendo la generación de un infarto agudo al miocardio, aunque esto puede ser debatible. Otros fármacos que podemos utilizar para disminuir nuestros cuadros anginosos son los fármacos beta bloqueadores que ya hemos revisado en clases anteriores, por ejemplo en el tratamiento de la hipertensión. También ya los hemos valorado, por ejemplo, como fármacos antiarrítmicos. Entonces, si se dan cuenta, son fármacos que tienen múltiples usos. Dentro de estos podemos quizá destacar al atenolol, al metoprolol o al propranolol. El propranolol, acuérdense, no es selectivo,
es decir, no va a ser selectivo de receptores beta en el corazón, sino que también vamos a tener efectos periféricos, por eso también se utiliza como un antihipertensivo. Y bueno, pues lo que van a hacer nuestros fármacos bloqueadores, beta bloqueadores, es que de nuevo van a disminuir la demanda del oxígeno al disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca, es decir, al disminuir el gasto cardíaco. Por otra parte, se ha visto que, al menos en modelos experimentales, que estos fármacos, que presumiblemente son solamente beta bloqueadores, también tienen cierto efecto sobre los receptores alfa 1 en los vasos y esto produce vasodilatación. Aunque, bueno, esto de nuevo es una cuestión pues un poco farmacodinámica in vitro, no se ha comprobado exactamente que esto ocurra en las personas, pero definitivamente bajan el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca. Cuando utilizamos estos beta bloqueadores dentro del contexto de la angina, bueno, pues en la angina estable, en la angina inestable y en el infarto agudo al miocardio. De hecho, estos beta bloqueadores han demostrado reducir la mortalidad y la reincidencia de infarto agudo al miocardio cuando se utilizan después de este. Evitan la taquicardia y el incremento de demanda de oxígeno durante la angina y producida por nitratos y calcio antagonistas. Y vamos a entender un poquito esto. A ver, cuando estamos teniendo un episodio anginoso nos duele el pecho y esto aumenta la frecuencia cardíaca. Y el incremento de la frecuencia cardíaca pues hace que todavía requiera más oxígeno al corazón y por lo tanto aumente todavía más el dolor. Entonces vamos a cortar este círculo vicioso. Si nosotros utilizamos nitratos y por lo tanto estamos produciendo vasodilatación, esto también puede inducir, como les había dicho hace ratito, una taquicardia refleja y el hecho de inducir esta taquicardia refleja pues aumenta la cantidad de oxígeno que requerimos y entonces volvemos a hacer un círculo vicioso. Podemos parar este círculo vicioso de nuevo a través de beta bloqueadores y finalmente no los hemos visto, pero los calcio antagonistas pueden producir el mismo efecto. Los beta bloqueadores han demostrado en ensayos clínicos controlados doble ciego comparado contra placebo que prolongan la esperanza de vida después de un infarto agudo al miocardio. Por lo tanto, pues son de elección dentro del tratamiento de los infartos agudos al miocardio. Dado que algunos de ellos no son específicos, podemos generar broncoconstricción, ¿sí? De hecho, no van a estar indicados en distintos tipos de pacientes, por ejemplo, en aquellos asmáticos. Podemos producir bradicardia, dado a este efecto bloqueador, hipotensión y es importante reconocer que no hay que combinar estos con verapamilo porque aumentan el riesgo de generar un bloqueo auriculoventricular y esto pues también desestabilizar la hemodinamia del paciente y provocar más daño que bien. Por otro lado, encontramos otros fármacos que también hemos visto ya en distintas partes. Los hemos visto como antihipertensivos, los hemos visto como fármacos antiarrítmicos, que son los calcio antagonistas. Dentro de estos encontramos a distintos fármacos, el amlodipino, el nifedipino, el felodipino, el nicardipino, el verapamilo y el diltiazem. Veamos esta tabla que me parece, o este cuadro que me parece bastante útil. Aquí encontramos a los fármacos calcio antagonistas, los cuales disminuyen pues que haya un aumento intracelular de calcio y por lo tanto van a producir distintas cosas. Van a producir efectos que eventualmente van a ser antiarrítmicos, van a producir efectos que eventualmente van a ser hipotensivos y por lo tanto van a ser fármacos de tratamiento para la hipertensión. Y por otro lado van a producir efectos que van a ser útiles en el tratamiento de la angina. Por ejemplo, al momento de inhibir la vasoconstricción vascular, lo que vamos a hacer es, por un lado, algo parecido a lo que hacían los nitratos, vamos a reducir la poscarga, vamos a reducir también la precarga y esto va a disminuir el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Por otro lado, vamos a tener un aumento del flujo coronario porque estamos vasodilatando, digamos, a estas arterias coronarias y esto va a incrementar la cantidad de oxígeno que va a llegar a nuestro corazón. Y por otro lado, pues vamos a disminuir el consumo de oxígeno al miocardio por la disminución de la frecuencia cardíaca, particularmente en dosis farmacológicas, sino incluso la podemos incrementar y debido a la disminución de la contractibilidad de nuestros ventrículos cardíacos. Entonces, si se fijan todos estos eventos, pues eventualmente lo que producen es una reducción del episodio anginoso.
Entonces, como resumen, tenemos los efectos vasculares, y este bloqueo de canales de calcio en los vasos va a producir una vasodilatación. Esta vasodilatación va a ser pequeña, pero va a ser importante, dado que nos va a permitir reducir la poscarga y también inducir la vasodilatación coronaria. Y vamos a tener también los efectos cardíacos, como la disminución del gasto cardíaco por disminución de la frecuencia cardíaca, de la conducción y de la contractilidad, de tal manera que también impactamos disminuyendo la demanda de oxígeno por parte del corazón. Vean cómo son fármacos que van a estar actuando en distintos niveles. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Bueno, los podemos utilizar en angina estable, en angina inestable y en angina variante. Están indicados estos fármacos cuando los beta bloqueadores están contraindicados o no son tolerados o son ineficaces. Y los calcioantagonistas, a pesar de que son útiles, no han demostrado en ensayos clínicos mejorar la mortalidad después de un infarto agudo al miocardio. Acuérdense que no es lo mismo reducir los síntomas a reducir la mortalidad, porque incluso podemos encontrar muchos mecanismos que no son principales, que realmente ayuden a mejorar la mortalidad por un infarto agudo al miocardio. Dentro de los efectos adversos de importancia, las dihidropiridinas pueden producir taquicardia refleja, y hay que evaluar esto porque, como les había dicho, pues la taquicardia lo que va a generar en última instancia pues es que aumente la demanda de oxígeno por parte del corazón, y esto eventualmente pues empeore justamente este equilibrio entre aporte de oxígeno y demanda de oxígeno. Entonces, en resumen, como tratamiento de la angina, encontramos que la angina sintomatológica ocasional, es decir, cuando solamente ocurre muy de vez en cuando esta angina y sobre todo está en el contexto de un esfuerzo físico, pues se puede utilizar nitroglicerina sublingual, isosorbida sublingual durante el episodio anginoso. Cuando la sintomatología es predecible, o sea, cuando sabemos que nos va a ocurrir por cierto esfuerzo físico, pues podemos utilizar nitroglicerina sublingual, isosorbida sublingual antes de la actividad física, ya no durante la angina, sino antes, porque ya sabemos que nos va a suceder. Y si requiere del uso reiterado de nitrato sublingual, entonces pues mejor podemos buscar un tratamiento profiláctico, o sea, si ya todo el tiempo necesitamos el nitrato sublingual para mantener la suficiente vasodilatación de las coronarias, para producir o para mantener el flujo sanguíneo adecuado al corazón, bueno, pues mejor también utilizar un profiláctico como un beta bloqueador, un nitrato de acción prolongada y un calcio antagonista. Entonces vean como no todos los cuadros anginosos se van a tratar de la misma manera y van a depender muchísimo sobre realmente cuál es el cuadro clínico del paciente. Pero por supuesto, pues llega un momento en el que ya alcanzamos el techo farmacológico y pues necesitaremos otra cosa, como por ejemplo la colocación de un stent cardiovascular para pues mantener la permeabilidad de la coronaria, o incluso un bypass, ¿sí? También para mantener la permeabilidad de la coronaria. Y bueno, pues llega un momento en el que el fármaco deja de ser útil, deja de ser eficiente y necesitamos de otro tipo de cosas para tratar este tipo de cuadros anginosos. Pasemos a otro tema que no es exactamente igual, pero que aún así tiene mucho que ver, que es el tema de fármacos antiagregantes, porque finalmente estos pacientes que tienen este tipo de cardiopatías que producen angina de pecho, pues en realidad eventualmente pues pueden tener el riesgo de hacer una trombosis coronaria y con esto tener un infarto agudo al miocardio. De tal manera que utilizamos antiagregantes plaquetarios justamente para prevenir esto. Utilizamos antiagregantes como la aspirina, como el clopidogrel, como el afliximab o el tirofiban, para este efecto. Y entonces pues encontramos que la hemostasia fisiológicamente se divide en dos grandes puntos: la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Dentro de la hemostasia primaria podremos recordar en nuestras clases de farmacología y de fisiología que la hemostasia primaria se encarga de formar un tapón plaquetario y consta de tres partes: de la adhesión, de la activación y de la agregación de las plaquetas. Mientras que la hemostasia secundaria se cuelga de la hemostasia primaria, es decir, requiere de la hemostasia primaria y transforma este tapón plaquetario en un coágulo.
¿sí? En un coágulo a través de 3 vías, de la vía extrínseca, de la vía intrínseca y de la vía común. Nosotros en esta clase lo que vamos a ver justamente es la cuestión de la hemostasia primaria y cómo podemos modificar esta hemostasia primaria para inducir una disminución de riesgo de un infarto agudo al miocardio. Entonces, repasando, haciendo un repaso fisiológico, encontramos que lo primero es la adhesión de las plaquetas cuando tenemos una lesión vascular. El endotelio dañado libera factor de von Willebrand. Esta liberación de factor de von Willebrand va a hacer que las plaquetas, a través de un receptor que se llama GP1B, se hundan al factor de von Willebrand, y esto va a hacer que se activen las plaquetas. Lo anterior va a activar a las plaquetas, y estas plaquetas activadas van a liberar más factor de von Willebrand y van a liberar otras cosas que van a activar todavía más plaquetas, como serotonina, como calcio, como ADP, como tromboxano A2. Y entonces, esto activa más plaquetas, y estas nuevas plaquetas activadas comienzan a expresar una proteína que se llama GP2B3A. Bueno, pues lo que vamos a encontrar aquí es que justamente es la activación mediada por ADP y por tromboxano A2 la que vamos a inhibir con dos de nuestros fármacos más utilizados para el tratamiento como antiagregantes. Uno de ellos es el clopidogrel. El clopidogrel justamente va a ser un antagonista del receptor P2Y12 del ADP, de tal manera que al antagonizar a este receptor, pues no permitimos que el ADP se una a las plaquetas y por lo tanto que las continúe activando y agregando. Y por otro lado, pues el tromboxano A2 va a ser inhibido a través del bloqueo de su síntesis, de nuevo en las plaquetas, a través de nuestra aspirina. Entonces, bueno, pues ven como dos de los fármacos más comunes actúan a través de estas dos principales vías farmacológicas. Por otro lado, pues ya vimos que el GP2B3A pues es un fármaco, o es una molécula bastante importante, una proteína bastante importante, porque va a servir como sitio de anclaje al fibrinógeno. Y recordemos que el fibrinógeno es el factor 1 de la coagulación, que de hecho cuando se transforme en fibrina, pues va a pasar o va a transformar al tapón plaquetario en un coágulo. De tal manera que el abscisivar y el tirofiban van a inactivar a las proteínas GP2B3A, inhibiendo este anclaje y por lo tanto la agregación plaquetaria como la formación del coágulo. Es decir, actúan en un punto crítico de esta agregación plaquetaria y también en el punto crítico de inicio de la coagulación. Muy bien, entonces repasemos. La aspirina. La aspirina es un inhibidor irreversible de la COX. En dosis bajas, por eso la aspirina Protect tiene una dosis más baja que la aspirina normal. En dosis bajas inhibe la síntesis de tromboxano A2. Esta dosis no disminuye, por ejemplo, la prostaglandina I2, la prostaciclina, por lo tanto no va a producir los efectos analgésicos, antipiréticos, pero tampoco los efectos inadecuados a nivel cardiovascular, y entonces pues va a ser un buen antiagregante plaquetario. ¿Cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos en prevención de trombosis arterial, sobre todo prevención secundaria. Antes, y todavía lo siguen dando algunos médicos, sin embargo pues no están bien actualizados, se daba como prevención primaria, es decir, antes de que tuviera alguien un infarto agudo al miocardio. Y la cuestión es que distintos ensayos clínicos demostraron que esto no es útil, por lo tanto ya no se debería de utilizar en prevención primaria, pero sí en prevención secundaria, cuando alguien ya tuvo un evento cardiovascular y quiere prevenir un segundo evento cardiovascular. Sobre todo en aquellos hombres mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 años que ya tuvieron un evento cardiovascular. Es un tratamiento coadyuvante del infarto agudo al miocardio, también del accidente isquémico transitorio y de prótesis valvulares para inhibir el riesgo de una agregación plaquetaria. A pesar de utilizarlo en dosis pequeñas, de todas maneras no podemos quitar completamente el efecto adverso de la hemorragia al tracto gastrointestinal.
Y la dosificación cambia. Si alguien está teniendo un síntoma agudo, sugestivo de una disminución de aporte de oxígeno al corazón, pues se utilizan de 160 a 325 miligramos, pero para prevención secundaria se utilizan de 75 a 81 miligramos una vez al día. Es decir, la dosis, pues la que viene en la aspirina Protect, por ejemplo. Y lo que les decía, ven, desde el 2018 esto pues ha quedado bien claro que no se ha demostrado un beneficio en la prevención primaria, solamente en la prevención secundaria. Y vemos aquí este artículo, les recomiendo mucho revisarlo, publicado en The New England Journal of Medicine, donde justamente en las conclusiones encontramos el uso de aspirina a bajas dosis para la prevención primaria en adultos mayores no reduce el riesgo cardiovascular, sin embargo sí incrementa significativamente el riesgo de hemorragias mayores. Entonces, pues es momento de cambiar esta práctica que muchos médicos han mantenido durante mucho tiempo. Otros fármacos muy útiles para esto son el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. El mecanismo de acción es que bloquean a los receptores de adenosina difosfato P2Y12 en las plaquetas. Ya vimos que esto disminuye la activación y la agregación plaquetaria, de tal manera que van a disminuir el riesgo de trombosis arterial en pacientes con síndrome coronario agudo, como por ejemplo en angina inestable, en infarto agudo del miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST. Y también van a funcionar para prevención secundaria después de un infarto agudo del miocardio y de un evento vascular cerebral. Como efectos adversos encontramos pues básicamente el mismo, el aumento del riesgo de hemorragia. Esto es por la antiagregación, o sea, no porque esté produciendo pues propiamente un incremento del riesgo de hemorragia de hemorragia gastrointestinal propiamente, sino que es de cualquier tipo de hemorragia, pues porque estamos disminuyendo una de las formas más eficientes del control de la hemorragia, que es la agregación plaquetaria. Y bueno, también como no es exactamente un efecto adverso, pero es algo importante de considerar, que los inhibidores de bomba de protones disminuyen la activación de estos antiagregantes, por lo tanto disminuyen pues su utilidad. La dosis de cualquiera de los tres es diferente, pero el clopidogrel es el más utilizado, son 75 miligramos una vez al día y el costo es evidentemente mayor al ácido acetil salicílico, a la aspirina. Finalmente encontramos los nuevos, por ejemplo el Afliximab y el Tirofiban. El Afliximab es un anticuerpo monoclonal, Af viene de antibody, es un anticuerpo monoclonal anti-GP2B3A y el Tirofiban es un antagonista reversible de la misma proteína. Ambos tienen indicaciones similares, son fármacos nuevos, son fármacos de frontera. Por ejemplo, el Afliximab ha sido aprobado por la FDA para prevenir la agregación plaquetaria y la trombosis en pacientes intervenidos de angioplastía coronaria y con uso de endoprótesis vasculares. Vean cómo es mucho más específico esto. No está completamente aprobado para la prevención de cualquier tipo de evento cardiovascular. Esto es pues porque apenas está en investigación y previene significativamente la reestenosis vascular, el reinfarto y el fallecimiento. Mientras que el Tirofiban está aprobado por la FDA para prevención de trombosis coronaria en angina inestable. Es decir, todavía continúan en fase de investigación. Ya están aprobados por la FDA, pero todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser todas las indicaciones que tengan estos fármacos. Como efectos adversos, pues también aumentan el riesgo de hemorragia. Por ejemplo, aquí sí nos especifican gastrointestinal, urinaria o intracraneal. Y la vía de administración es intravenosa de estos fármacos. Y bueno, son fármacos muy costosos dado que están pues en la frontera de los fármacos de esta familia de antiagregantes. Entonces vean, por ejemplo, el Reopro, el nombre comercial del Afliximab, pues tiene un precio promedio de 4.898 pesos, mientras que el Tirofiban, el Agrastat, tiene un precio promedio de 10.830 pesos. Entonces, obviamente podemos visualizar que son mucho más costosos que los otros fármacos que hemos mencionado. Y bueno, pues con esto terminamos la familia de los fármacos antianginosos y de los fármacos antiagregantes. Directamente relacionados, no son exactamente las mismas indicaciones farmacológicas, pero tenían mucha relación, por eso las vimos en la misma sesión.